tiene que dárselo él. Muy buenas, amigos televidentes de su programa Libertad de Expresión. Como siempre, para nosotros es un inmensísimo placer que ustedes siempre nos estén sintonizando y cada día nos estén viendo más y en las redes sociales tengamos más suscriptores, que le estén dando mucho like y también pueden compartir nuestro contenido para nosotros poder crecer en este canal. En esta oportunidad tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de diferentes temas nacionales e internacionales con dos amigos periodistas. Son ellos aquí a mi derecha, estoy aquí como Jesucristo, a la izquierda y a la derecha con dos destacados periodistas. Aquí tenemos, a esta mano, a mi derecha, a Benjamín Veras. Exactamente. Benjamín, tú eres un periodista que tiene muchos años de ejercicio. Sí, sí. Eres experto en asuntos palaciegos. Sí. Cubriste mucho la Fuente del Palacio. fuente del Palacio Nacional, Sí. además de otras actividades. Y aquí tenemos también mi tocayo, David Cordero. Y yo le digo que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es también un periodista veterano. O sea, aquí estamos entre periodistas veteranos. Tú también tienes un gran ejercicio, pero Sí. sobre todo tu área fundamental también es un asunto de la política tú simpatizas con la izquierda, ¿no? ¿Verdad? Sí. Siempre te veo escribiendo sobre temas históricos y también sobre temas políticos. Sí. O sea, esa es tu especialidad. Así que saludo. Pues, ¿cómo se sienten ustedes? Es un privilegio Bien. y nos sentimos bien aquí con este maravilloso programa para orientar a este pueblo dominicano y el mundo. Muy bien, mira, vamos a tocar, el primer tema es la crisis en el Caribe con la posible ataque, intervención, no sé cómo se le puede llamar, porque hasta ahora no se sabe, entre los Estados Unidos y Venezuela. A medida que pasa el tiempo, ese diferendo, ese litigio, va causando mayor expectación. Y hasta el momento no se sabe si va a haber una invasión, si va a ser un ataque, si va a ser una operación terrestre, si van a ser comandos que van a tratar de capturar a Nicolás Maduro y a las cúpulas militares y a los dirigentes políticos. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque realmente, particularmente yo, no le veo salida a esa situación, no le veo que haya una fórmula razonable para poder resolver ese problema. Hay que decir que Estados Unidos desde agosto o principios de septiembre, 12 de septiembre, comenzó a enviar tropas, un contingente naval poderoso que no se había presentado en ningún otro país de América Latina. Cruceros, destructores, submarinos, aviones, todo ese tipo de cosas. Y los Estados Unidos alegan que eso es para una operación antinarcótico, la cual para mí también es ilegal, porque los Estados Unidos han estado destruyendo lanchas rápidas de narcotraficantes. Ya han hundido como 24 lanchas, han matado a más de 70 personas y la mayoría de las personas son regularmente pescadores, aventureros que están ligados al narcotráfico y que se arriesgan en alta mar por unos cuantos miles de dólares. Entonces, de ahí Estados Unidos la ha camuflajeado para hacer una operación mucho más amplia. Entonces, hasta ahora, en 2 meses, un contingente de esa naturaleza que nunca se había visto y no se da la orden de hacer la operación, lo que indica que en los Estados Unidos todavía no hay una decisión firme para ver lo que se va a hacer. Ya en esta semana el portaaviones Gerald Ford ya está en aguas del Caribe, pero yo no creo que para hacer una operación militar o de otra naturaleza en Venezuela se necesite
tanta fuerza naval y aérea para un país que como Venezuela, independientemente de lo que a usted le agrade o no Maduro, de que usted crea que Maduro es un dictador o no sea un dictador, de que sea ilegal o no sea ilegal, independientemente de todo eso, Venezuela hasta el momento no constituye un peligro para Estados Unidos. Entonces, no se comprende como un país en el cual no es un riesgo, no representa una amenaza real ni económica ni política para los Estados Unidos. Entonces, estén llevando un contingente como si fuera la guerra del Golfo Pérsico, una guerra contra Rusia. ¿Quién quiere referir sobre el tema? Sí, mira, David, Estados Unidos, volviendo un poquito atrás la historia, se descuidaron un poco con los países de América Latina en su política exterior, los otros presidentes que pasaron anteriormente. Digo que se descuidaron porque muchas veces estaban enfocados en otro problema a nivel mundial. Y en eso emergió todos esos partidos, producto de la fuerza izquierdista en Centroamérica, que ha cogido mucho impulso, en Sudamérica, que ha cogido mucho impulso. Entonces, ese descuido de América Latina, desde anteriormente a Trump, le valió para que muchos países pasaran a formar parte de lo que llaman izquierda, o centro, o izquierdista. Entonces ahí se da ese proceso electoral, producto de que muchas veces esos países fueron gobernados por corruptos. Y tiranías, gobiernos corruptos, derecha, ladrones, atracadores, mafias. Apoyado por los Estados Unidos. Sí. Entonces eso hace que los pueblos se cansen porque no ven solución a sus problemas y viene alguien con idea nueva y llegan al poder. Y así Venezuela, Nicaragua, Brasil, y un sinnúmero, ahí Petro en Colombia. Y ese fenómeno se da precisamente un proceso geopolítico hoy en la actualidad a nivel mundial. Y hoy en día Rusia y China están apoyando a Maduro e Irán. Y es una fuerza que debe Estados Unidos tomar en cuenta, parte de que si una proporción de una guerra así va a sufrir el pueblo venezolano, la región del Caribe, porque estamos en el Caribe, eso va a afectar muy severamente América Latina y Sudamérica. Entonces, mira, Benjamín, tú hablabas de que Rusia, Irán y China están apoyando a Venezuela, pero yo pienso que lo están apoyando, o sea, en términos legal, lo que se puede ver, lo que ellos pueden hacer es apoyarlo en declaraciones públicas, porque ellos no van a enviar armas para que Estados Unidos, para que Venezuela pueda golpear a los Estados Unidos. No pueden mandarle armas ofensivas porque Estados Unidos no lo va a permitir. Yo pienso que con el armamento que Venezuela tiene, podría plantearle pie a Estados Unidos por 2 o 3 días. Exactamente, Sí. En eso iba. Entonces, Venezuela es un país tercermundista y Estados Unidos es la primera potencia. Entonces, en cuestión de poco tiempo, uno no sabe, las guerras se inician y uno no sabe cómo van a comenzar, Exactamente. ni cómo terminan. Entonces, Sudamérica tiene mucho terreno cuando tú le vas a entrar por tierra a invadirlo. Y mira cómo se ha empantanado, guardando la distancia, Rusia En Ucrania. en Ucrania. ¿Por qué? Porque tú sabes que cómo inicia, pero no sabes. No, los rusos creían que se iban a meriendar a Ucrania. Porque una potencia, porque la potencia, por ejemplo, todo ese despliegue de Estados Unidos
aviones, militares, portaaviones. Eso es lo que le hace grande a los imperios y creen que pueden hacer lo que les da la gana. Sin embargo, los ucranianos le han dado duro. Claro, están perdiendo la guerra Ucrania, obviamente, eso es obvio. Pero los ucranianos han peleado. Sí, han peleado y han durado más de lo que ellos se creen. ¿Tú crees? Bien. Oigan algo. La situación entre Estados Unidos y Venezuela no es una casualidad. Es, producto de la debilidad que está sufriendo Estados Unidos a nivel internacional en el orden económico y en el orden político, porque ha perdido espacio en Asia y en América, y también su economía está muy lastimada, grandemente lastimada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tiene Venezuela? ¿Por qué Estados Unidos tiene que imponer sus deseos en Venezuela? Que Venezuela lo primero es que le desata una campaña en contra de las elecciones que dio ganador al hoy presidente. Ahora le desata una campaña de narcotraficante. No hay forma de cómo ellos vencer a Venezuela en el área política. Entonces, pero tú has dicho algo ahí, David, muy importante. Los Estados Unidos son especialistas en inventarte cosas para los opositores cuando los quieren destruir. Por ejemplo, yo no creo realmente que en Venezuela realmente Nicolás Maduro sea de que el jefe del cartel de los soles. ¿Por qué? Porque un presidente, no es verdad que un presidente de una república, ni Petro, ni Abinader, porque aquí en República Dominicana, yo creo que salen más drogas a Estados Unidos que de Venezuela. Estén interesados en formar parte de un cartel de drogas. Esos son grupos que se organizan y no hay forma de tú desmantelarlo porque en la frontera entre Venezuela y Colombia hay 2.167 kilómetros de valle, carreteras, montañas, no sé cuántas cosas más, ríos. Eso no es tan fácil de mantener. Ningún gobierno, ni en Colombia, ni en Venezuela, principalmente en Colombia, porque en Colombia es que se produce la droga, han podido desmantelar a las bandas, a las guerrillas, a los narcotraficantes. Y en el mismo Estados Unidos no lo han podido tampoco. Hay laboratorios clandestinos de droga con el fentanilo ese. ¿Dónde que se produce eso? En Estados Unidos. Entonces, en sus laboratorios. Esa es la manera de Estados Unidos justificar una acción bélica. Y si ustedes ven el proceso a nivel mundial, porque no tiene nada más sea en América que esté dando eso. La guerra a nivel mundial está en el África, en el Asia, en Europa. El único continente que no está en guerra es este. Sin embargo, América. Sin embargo, parece que quieren la guerra. Parece que América, entonces hay un peligro de guerra real de Estados Unidos atacar a Venezuela, no nada más como dice David para justificar el gobierno de Donald Trump hace eso y lo han hecho otros, pero el proceso que ellos persiguen ahí hay petróleo, oro, todas las riquezas del hay mundo, muchas cosas en un país. Hay muchas cosas, entonces han perdido influencia en el asunto del petróleo y el oro, y tienen que buscarlo y tratar de levantar su situación económica como pero oye, David otra cosa plantea. Benjamín y David, oigan, una campaña de descrédito contra Saddam Hussein, una campaña de descrédito y luego lo matan, lo ahorcaron a Slobodan Milosevic de la Yugoslavia. Sí. Una campaña de descrédito contra Muammar Gaddafi.
una campaña de descrédito contra el panameño general. Yo lo voy a decir ahora, Noriega. Omar Noriega. Y otros tantos más, o sea, en el mundo. Y un bloqueo económico de 60 años contra Cuba por el hecho de no coincidir políticamente con ellos. Además, el deseo de no de negociar, de robarse los recursos naturales de esos países. El más reciente fue Irak. Ahí está, coger el petróleo de ellos y controlarlo. No, derrotaron a Saddam Hussein con una tesis de que tenía armas de destrucción masiva. Se inventaron toda esa tesis. Inclusive ustedes se acuerdan cuando fue Colin Powell a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presentó 80.000 pruebas, contenedores, diciendo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que iba a destruir bioquímicos. Todos se inventaron todo ese tipo de cosas. Y Saddam Hussein no era un enemigo de Estados Unidos. No. Se apoderaron lo derrocaron, crearon una crisis que todavía está, porque se formaron muchísimos grupos yihadistas. Y lo mismo que en Siria. También en Siria pasaron lo mismo. Tú hablabas de Cuba, de Panamá. Yo quiero hacer un resumen breve para que el público que nos está viendo, ya sea a través directamente desde Telecanal 28 en Santo Domingo, o ya sea a través de la cuenta Libertad de Expresión RD en YouTube, o Libertad de Expresión DR en Instagram, y también en Facebook, que nos están viendo, para que los televidentes puedan entender cómo se han producido la crisis en América Latina en los últimos, desde el 1962, no vamos a venir para atrás. La primera crisis que se produjo aquí fue la crisis de los misiles. Exacto. En Cuba, y creo que fue la primera crisis en la cual los Estados Unidos tenían razón, para mí. ¿Por qué? Porque el 14 de octubre de 1962, aviones espía estadounidenses detectaron en Cuba rampas de misiles balísticos con 42 ojivas nucleares y la presencia de tropas soviéticas. Entonces, en ese momento, hay el presidente, en esa oportunidad, el presidente de Estados Unidos, el 22 de octubre de 1962, que en ese momento era John F. Kennedy, apareció en televisión y denunció esa situación porque realmente Cuba tenía los misiles, sí, y era un peligro para los Estados Unidos. Entonces él denunció ese asunto y dijo que eso no se lo iba a permitir a los soviéticos, pero el presidente de la Unión Soviética en ese momento, que era Nikita Khrushchev, sí, dijo que ellos no iban a desmantelar esa base militar ni los misiles. E inclusive mandó un barco que rompieran el bloqueo de los Estados Unidos. Y eso estuvo a punto de producirse en la primera vez que se iba a producir un enfrentamiento entre los bloques, entre los dos bloques del socialismo y el capitalismo. Estuvo muy atento, fue la mayor posibilidad de una guerra. Entonces, finalmente, Kennedy ya dio un ultimátum: si no desmantelaban esos misiles, lo iban a destruir. Entonces Nikita Khrushchev se dirigió directamente al presidente Kennedy, proponiéndole una salida a la crisis, que consistió que la Unión Soviética se comprometía al desmantelamiento de los misiles, también que Estados Unidos se comprometiera a no invadir a Cuba, y eso fundamentalmente fueron los dos acuerdos más importantes, y eso terminó ahí. Pero fue la primera vez que pudo haberse producido una guerra mundial, una tercera guerra mundial. Entonces, la segunda guerra, esa sí ustedes la conocen bastante bien, que se produjo aquí en la República Dominicana. Estados Unidos, aquí se produjo una revuelta el 24 de abril
Sí. del 1965, eso Sí. nosotros lo conocemos bien. Sí. Sí. Aquí había un gobierno de facto, habían derrocado al profesor Juan Bosch Correcto. en el 1963, Sí. el 25 de septiembre, ¿verdad? Sí. En 1963, entonces del 73 a 24 de abril había todo un movimiento en contra de esa situación y estalló la Revolución de Abril. Entonces, del 65, 1965, entonces Sí. en 1965, por el 28 de abril, Sí. los Estados Unidos deciden invadir a la República Dominicana Por segunda vez. por segunda vez, porque ya lo había hecho en 1916. En 1916. Entonces el presidente que ordenó esa invasión fue Lyndon B. Johnson. Fíjate una cosa. Estados Unidos desplegó una fuerza militar que ha sido la fuerza militar contra la República Dominicana más grande en América Latina que ha tenido. Aquí vinieron, ¿cuántos soldados vinieron a los Estados Unidos? 42.000 soldados vinieron a la República Dominicana. ¿Tú sabes bajo pretexto cuál fue la acusación para invadir la República Dominicana, para Estados Unidos a la República Dominicana? El comunismo. Salvar vidas dominicanas y que salvar el país del comunismo. Sí. Ese fue el pretexto para que se produjera esa invasión, pero los dominicanos no se rindieron. No. Los más. dominicanos Totalmente. pelearon y aquí en los Estados Unidos, Con mucha dignidad. con mucha dignidad. Mira, director, hay una foto de un tanque que tú pusiste de... Sí. Póngale esa foto y también una foto en que hay un soldado con un civil. Los dominicanos pelearon y esa guerra terminó en septiembre, con un acuerdo de paz. Pero los dominicanos pelearon abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 6 meses. Y fueron traicionados en el acuerdo. Los dominicanos fueron traicionados por Estados Unidos en el acuerdo. Porque hubo ese acuerdo. Y la ONU la OEA lo firmó. Y sin embargo, al coronel José Camaño en Santiago, después de ese acuerdo. Bueno, cuando habla Camaño, para que los amigos también sepan, Camaño era el líder de la revolución dominicana, o sea, del pueblo. Francisco Alberto Camaño Deñó, que había liderado. Sí. No el ideólogo, porque el ideólogo fue Fernández Domínguez. Pero al director, por favor, búscame la foto, director. Para yo hacer una ilustración, esas 2 fotos muy importantes que yo puse ahí, la del tanque y la del civil. Entonces, los dominicanos que no tenían, los dominicanos lo que tenían eran tirapiedras con relación a Estados Unidos. Porque aquí no había armas para enfrentar a un ejército con aviones, con tanques, de todo, ¿no entiendes? Sí. Entonces, los dominicanos, a Manauri, por favor, que me ponga la foto. Para yo ilustrar algo que quiero decir. Entonces, fue la guerra más prolongada. No. Esa de Maduro, síguela, pon una donde hay ese tanque. Ese fue, mire, ahí dice pueblo. Ese tanque para los amigos televidentes que están viendo en el exterior de otros países. Los combatientes constitucionalistas. Los combatientes, esos eran combatientes. Y eso fue un tanque que los dominicanos combatientes le arrebataron al ejército. Sí. En la batalla creo que fue del 24, Del 25, y del en el puente, 25, en el puente Duarte. en el puente Duarte. Y esa fue la única arma de alto calibre que tenían los dominicanos, era ese tanque viejo. Entonces, los dominicanos, solamente con revolvito y una pistolita y una ametralladorita, enfrentaron. La ametralladora Cristóbal. Exactamente. Exactamente. Entonces se enfrentaron a los Estados Unidos durante 6 meses. Si me pueden buscar otra imagen. Ahora, no, esa efectividad en ese enfrentamiento no fue casual. La gran preparación que tenían, esa formación de los hombres del coronel
Francisco Alberto Camaño. Ramón Manuel Montes Arache, el jefe de los hombres rana. Que eran los hombres Sí. rana. Fueron capaces. Yo estaba un niño como de 7 u 8 años y yo vi cuando llegaron Monte Arache y Camaño, yo no estaba en el puente, pero ellos subieron. Ya Wessing y su fuerza estaban en la Duarte con Manuela 10. Cuando tú hablas de Elías Wessing, Sí. era el jefe del ejército, Sí. el que se oponía a la revolución, porque los dominicanos nos enfrentamos primero al gobierno que Sí. existía, que lo dirigía Don Enrique Cabral, Sí. ¿no es verdad? Es un triunvirato dirigido por Don Enrique Cabral. Entonces Wessing apoyaba ese gobierno y era apoyado por Estados Unidos. Entonces luego, aparte de nosotros enfrentando al ejército dominicano, Sí. también nos enfrentamos a el ejército de los Estados Unidos, o sea que Sí. nos enfrentamos a dos fuerzas Sí. que se dividieron. Sí. Y los dominicanos duramos 6 meses peleando contra el ejército dominicano y contra el ejército Más grande del mundo, con 42,000 efectivos que vinieron aquí y que hasta ahora ha sido la mayor cantidad de militares que Estados Unidos ha tenido, ha utilizado en un país latinoamericano. Bajo la dirección de los coroneles Francisco Alberto Camaño Deño y Manuel Ramón Montes Arache, cuando se empezó ese combate, lo retiraron desde la Manuela 10 con Duarte otra vez hasta el puente Duarte y lo hicieron cruzar otra vez Exactamente. para allá. Y oye, cuando ellos llegan, retiran a todos los civiles para atrás todo el mundo y asumen ellos la responsabilidad de ese combate. Yo conocía a un cabo de la Marina, falleció, que Dios lo tenga en gloria, Soterio Esteves. Cuando él llega al barrio, porque él vivía por ahí, a orientar a su familia y a llevarle qué comer, porque había una situación. Y él dice, no se preocupen, no se mueva nadie de aquí, tense quieto ahí. Y ellos empezaron los combates de ahí para allá, hasta retroceder a las fuerzas reaccionarias de Elías Wessing. Y eso no me lo contó nadie. No, Yo lo eso vi. fue un hecho, porque Eso los dominicanos pelearon con valor. Sí, No sí. tenían misiles, no tenían aviones, no tenían tanques, le quitaron un tanque, solamente un tanque, a la fuerza del ejército. Y prácticamente con las manos. Director, búscame una foto, por favor, donde está un señor hay un militar norteamericano y él está con los puños. Ese no, siga. Esa es la crisis de los misiles. Siga, por favor. Siga. Dele. Para ver si... siga. Esa no es la foto que yo quiero. Esa foto. Sí. Esa foto es la representación, Esa es la foto señores, de la dignidad de los dominicanos. O sea, para que sepan los que nos están viendo, en diferentes países, cuando se quiere luchar por la democracia y por la paz, ese señor se llama Jacobo Rincón Semen Rosa. Se llamaba así porque murió ya. Quien, a pesar de ser un ciudadano común, pasó a los libros de la historia luego de aparecer en un retrato tomado por el fotógrafo Juan Pérez Terrero, quien ya murió, Sí. Juan Pérez Terrero, quien con esa foto ganó el premio Pulitzer. Ese es el señor Jacobo Rincón. Eso fue por la zona colonial, donde estaban las tropas norteamericanas. Y ese norteamericano, porque es un soldado norteamericano, lo llamó y le dijo que tuviera como que recoger y lo quería como ultrajar. Y él se le enfrentó con las manos, o sea, ahí está sin arma y dispuesto a que lo maten. Y ahí está el soldado norteamericano con un fusil. Sí. Esa es la foto más emblemática que tenemos los dominicanos Sí. de la República Dominicana. Bueno, No quería decir algo, yo quería pasar también. Bueno, hay que decir que
En esa guerra de abril, murieron entre 5.000 y 8.000 dominicanos. Se reportaron, sin embargo, 44 muertos de las fuerzas militares norteamericanas y de la policía. Invasoras. 800, no. De los norteamericanos murieron 44 soldados norteamericanos murieron y 27 en combates. Entonces, rápidamente también, otra invasión fue que ha realizado los Estados Unidos en América Latina durante los últimos 50 o 60 años, fue la invasión estadounidense en Granada. ¿Tú te acuerdas? Sí. De Granada. Granada es una isla pequeña. Sí. Entonces, Mauricio Bichot, exactamente, que era el presidente, lo derrocaron. Y entonces, eso ocurrió el 25 de octubre del 1983. O sea, después de la guerra de Estados Unidos con República Dominicana, la invasión de Estados Unidos, entonces ellos invadieron a Granada en una operación llamada Furia Urgente. Las fuerzas de Estados Unidos, apoyados por varios países del Caribe, invadieron la isla para derrocar como al gobierno por Mauricio Bichot. Justificó en ese momento los Estados Unidos justificaron la invasión alegando la protección también de los ciudadanos y la restauración de la democracia y en contra supuestamente del comunismo cubano. O sea, esos fueron los argumentos que grimieron los estadounidenses. Vamos a decir que Estados Unidos fue una guerra rápida, duraron... Estados Unidos tiene una historia de agresión a la libertad de los pueblos latinoamericanos. Se puede hacer, o sea, mención uno a uno de ellos. Esa historia están ahí. Sí. Cuando Estados Unidos nos invade a nosotros, 2 años antes ya tenía a Haití invadido. Sí. En el 1914. Entonces, Estados Unidos, que habla tanto de libertad y de democracia, no permite que los pueblos hagan su propia historia. Bueno, eso es parte de la política imperial de cualquier país que sea imperial. Los países imperialistas tienen el síndrome de Ares. Ares es el dios de la guerra mitológico, Sí. en la cual ese dios tenía que hacer una guerra hoy, una guerra mañana, y porque es insaciable. Y eso es lo que le llega de euforia a los imperios, ¿entiendes? Además hay un comercio enorme También. con las ventas de las armas, que eso influye mucho en la economía de Estados Unidos. Y el robo de la riqueza de esos pueblos. Y someter a los pueblos para extraerle la riqueza y también la libertad y la dignidad de los pueblos. Porque inmediatamente se invade un país, entonces de inmediato el pueblo, si tiene que lucha, como fue la gallardía del pueblo dominicano en el 65. También yo estaba muy pequeñito cuando sucedió la Revolución de Abril. Y con valentía Camaño y su equipo, pues derrotaron, como los dos David dijeron, a la fuerza de... Bueno, se enfrentaron con mucha dignidad. Sí. Y, o sea, el ejército dominicano no podía vencer a los insurrectos, al pueblo dominicano. Tuvieron que llamar a los Estados Unidos. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces desembarcaron con 42.000 marines. Y el pueblo dominicano desarmado no tenía armas modernas, como ustedes dijeron, pero sí tenía un corazón grande para luchar, calle por calle, esquina por esquina. Y ahí, pues, vinieron los acuerdos. Como ustedes saben, la potencia casi nunca cumplió los acuerdos. Y vinieron los procesos después del 65 y las elecciones de Balaguer, y todo el mundo sabe lo que ha pasado de ahí para acá. Mira, Paco, ¿tú querías decir? Recopilando esas experiencias de estos pueblos latinoamericanos y caribeños que se han enfrentado al imperio norteamericano abusador,
criminal, podemos decir que no es lo mismo Venezuela. Yo creo que es un error en términos político, militar y económico enfrentarse a Venezuela, porque Venezuela tiene todo un ejército y un pueblo preparado, esperando ese momento para la guerra. No es un grupito que no, eso vamos a llegar ahí. Vamos a ver cuál, más adelante ya, a la parte final, vamos a ver cuál es la capacidad militar que tiene Venezuela para poder, y cuáles son los escenarios en el cual Venezuela ha podido resistir. Además, yo creo que ya ha recibido el apoyo de varios países, tiene ya el apoyo de varios países en Latinoamérica y en el Asia. En Europa todavía no he conocido los pronunciamientos de ningún país a favor de Venezuela. Bueno, en conclusión, para terminar la idea de la invasión a Granada, los Estados Unidos utilizaron 7.000 efectivos en Granada, mientras en la República Dominicana utilizaron 42.000, que es el mayor número de efectivos. En Granada usaron 7.000 y los estadounidenses sufrieron 119 bajas y 116 heridos. Entonces, la última, podemos decir, la última invasión en América Latina que se conoce aquí en América Latina fue la invasión de Panamá. En los Estados Unidos, el 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invadieron a Panamá en una operación que se llamaba Operación Causa Justa. Llevó la caída de Manuel Noriega, que era el presidente, el jefe el presidente de Panamá, y la desaparición del ejército centroamericano. Quien ordenó la invasión a Panamá fue el presidente George Bush padre. Estados Unidos envió a esa nación 26.000 soldados. O sea, todavía la República Dominicana sigue siendo el país con mayor cantidad de soldados estadounidenses. Más agredido. Exacto. Con el pretexto que quería, óyeme, ¿cuál fue el pretexto para la invasión de Panamá? Quería llevar a juicio a Noriega por narcotráfico de drogas. El mismo expediente prácticamente que se le está haciendo a Nicolás Maduro. Entonces, Estados Unidos invadieron, pero lamentablemente, digo yo, Noriega, que había hecho alarde de que era el general fuerte, se asiló, corrió, se asiló en la embajada, en una de las embajadas en su país, se entregó el 3 de enero de 1990 y fue trasladado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado a 40 años de prisión. Y luego salió ya vuelto un etcétera. Enviado para Francia, por donde, o sea, murió, humillantemente. Humillantemente, sí. Exacto. Humillantemente. Entonces, ahora vamos a caer entonces en la capacidad. Aquí podemos hablar cuáles son los escenarios que tienen los Estados Unidos y qué capacidad tiene Venezuela de resistir. Vamos a decir lo siguiente. Militarmente, Venezuela, en números, se habla que tiene 123.000 soldados. Más o menos, 125.000. Ellos hablan ahora que tienen 200.000, de que han incorporado 200.000. 200.000 soldados es una cantidad, es un ejército grande en cualquier país del mundo. Y Venezuela tiene adiestramiento. Hay que ver que es un país grande, un país que tiene más de 900.000 kilómetros cuadrados. No es un país cualquiera, no es una isla como la República Dominicana, ni es Granada, ni es Panamá. Es un país grande. Todos los países de América Latina son grandes. Además, Venezuela tiene más de 100.000, ellos hablando de 500.000, pero en milicias populares tienen más de 100.000 efectivos, que los números varían. Igualmente tienen colectivos. Varían en ascendencia. Sí, o colectivos, ese tipo de cosas. Militarmente yo entiendo. Bueno, te puedo decir que Venezuela
está en el número 57 de los países que tienen armas más modernas, número 57 en el mundo. Tienen muchos sistemas antiaéreos, inclusive sistemas antiaéreos modernos, relativamente modernos. Yo pienso que uno de los sistemas de antiaéreo más modernos es S-300. Ese S-300 ruso todavía opera con mucho éxito en la guerra de Ucrania. Y tú crees, escúchame que te interrumpo, y tú crees que China y Rusia van a permitir que Estados Unidos se apodere de la mayor reserva petrolera del mundo? Pero lo que pasa es que para que ellos hagan eso tienen que enviar tropas, tienen que enviar soldados, y Rusia no tiene soldados. Tiene técnicos que operan los equipos, pero no tienen soldados. ¿Entiendes? No tienen una base militar, no tienen aviones. O sea, Venezuela tiene que jugárselas por su propia cuenta con los equipos que dispone. Vietnam es una experiencia muy bonita para los pueblos libres. Y la línea de Venezuela, en lo que yo he podido ver por la prensa, es esa, de tirarle una guerra prolongada. Bien, mira, no frente a frente. Tienen también muchos drones modernos. El gobierno de Venezuela, que eso es importantísimo. No se comparan, ve, porque la potencia militar de los Estados Unidos es grande, pero yo creo que Estados Unidos no se va a atrever, porque puede sufrir una derrota humillante que le va a... Bueno, hay que... Bien. Mire, la guerra a veces uno ni la puede pensar. Una guerra en América, aquí, y más ahí en Venezuela, donde está Colombia, y eso está la selva amazónica, todos esos países. Es una guerra muy peligrosa cuando se entra a tierra a combatir. Desde el aire, desde los barcos, es una cosa, y desde el terreno es otra. Yo no soy ningún experto militar, pero para combatir ahí no es tan fácil en América. Bueno. Lo que pasa es lo siguiente, que los países de América somos muy sensibles. Y si Estados Unidos ataca a Venezuela militarmente, ya sea por aviones o barcos, van a morir muchos niños, van a morir mucha gente vulnerable, sí, va a causar muchos civiles. Y eso, la imagen de eso, somos un pueblo católico, religioso, la mayoría, evangélico, en América. Cristianos, vamos a decirle así. Entonces eso crea una situación donde la mayoría de los pueblos no van a estar con esa guerra. Ni muy adversa, una situación muy adversa. Con una guerra de esa índole. Mira, entonces, ese pueblo va a sufrir mucho y se va a sufrir también en la región, porque va a afectar la región completa en este continente. Mira, así rápidamente, Venezuela tiene, como yo dije, sistemas antiaéreos de mediano y largo alcance. Tienen los Pachora 2.5, tienen los SA-3, tienen también 44 lanzadores de batería, 3 sistemas Buk ME4 con 18 lanzadores, un sistema ITEM 2500, tienen el sistema C300, como dije, que son modernos con 6 lanzadoras. Además tienen 1500 sistemas de misiles portátiles, que dicen 1500, pero hay algunos datos que hablan de 5000. Y eso sí, los milicianos y los militares pueden tener un sistema de lanzadores de misiles que pueden derribar helicópteros, hasta aviones y tanques y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde está la parte fuerte de Venezuela. Venezuela tiene 24 aviones Sukhoi 30, y esos aviones son modernos, relativamente modernos, y le pueden hacer frente a cualquier avión relativamente de los Estados Unidos, principalmente los F-16, entre otros. Entonces Venezuela puede hacer un frente,
y durar varios días peleando en esa área. Los Estados Unidos, obviamente, van a destruir todo su equipamiento militar, porque no se puede comparar por tecnología, capacidad y cantidad. Entonces, en esa parte ahí, Venezuela no tiene ninguna oportunidad, pero sí le puede hacer frente a cualquiera. Venezuela es el país de América Latina que mejor preparado militarmente está. No hay duda. Más preparado inclusive que Brasil, que es la potencia más grande de América Latina. Entonces, su fortaleza está en la organización, su fortaleza está en el campo de batalla, en el campo de batalla terrestre. Y ahí, en una guerra, puede ser corta o puede ser bastante larga. Bien, David, cambiando de tema ahora, yo tengo una preocupación con lo que pasó con Monseñor Osorio. No, eso vamos a tratarlo, ese tema, vamos a tratarlo ya, pasó una pausa para tratar la parte. Entiendo, ya para terminar, para que comencemos con el señor Osorio, entiendo que los Estados Unidos no tienen una decisión firme sobre lo que van a hacer, si van a matar a Maduro, y ellos entienden que hay un comando que van a hacer una operación. Si eso sucede, si matan venezolanos, ¿qué va a pasar? La situación se va a poner peor, porque en Venezuela la confrontación es muy amplia. Mariano Correa Machado, si mata a un venezolano por los Estados Unidos, yo creo que no va a poder ir a Venezuela. Es una situación muy compleja. Yo pienso que lo mejor, ahí pusimos una imagen de Radosky, que dijo que eso es lo que hay que buscar, es un entendimiento. Aprovechar la oportunidad para ver si se puede lograr la paz mediante el diálogo. Yo pienso que Venezuela puede hacer elección anticipada durante 3 años, son 6 años el periodo, y entonces llegamos a un entendimiento y que eso puedan llegar a feliz término y ponerse de acuerdo a las partes. Pero militarmente no le veo salida. Creo que Estados Unidos se está metiendo en un problema, se ha metido, porque ya ahora ellos no pueden tampoco irse sin hacer nada. Mira, lo que yo, en el aspecto electoral que usted dijo, David, lo que yo veo es lo siguiente, que esas dos fuerzas son antagónicas y hay una lucha antagónica entre la derecha y la izquierda en Venezuela. Entonces, ninguno se reconocen el triunfo del otro. No lo va a reconocer. Entonces, si se van a unas elecciones, la derecha no lo va a reconocer. Bueno, habrá que hacer, porque estamos en una situación de crisis, cada parte tiene que acceder a algo y modificar la ley, y darle una oportunidad a la Consejo Nacional Electoral de que hayan miembros de ambas partes, que sea un organismo internacional que supervise, ese tipo de cosas. Pero yo entiendo que la posición militar no es la correcta. Estados Unidos se ha empantanado, no sabe lo que va a hacer, tiene 2 meses y no sabe lo que va a hacer. Venezuela creo que va a resistir duramente y eso va a exacerbar los ánimos. Esa señora, con razón o sin razón, María Corina, no va a poder ir a Venezuela si hay muertos, y hay muchos muertos en Venezuela por parte del ejército norteamericano. Entonces vamos a buscar la paz, el entendimiento entre todos los latinoamericanos. Señora, vamos a una pausa y retornamos.